Es difícil estudiar un organismo tan complejo como el ser humano. Por eso, analizamos la materia viva desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pueden distinguirse varios niveles de complejidad o de organización en nuestro cuerpo. En primer lugar, tenemos al nivel químico, que está comprendido por los átomos, que son las unidades de materia más pequeñas que participan en reacciones químicas, y las moléculas, formadas por dos o más átomos. Después tenemos al nivel celular, que es cuando las moléculas se combinan entre sí para formar células, que a su vez son las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo, que están compuestas por sustancias químicas. Existen células musculares, nerviosas y epiteliales. El tercer nivel es el nivel tisular. Los tejidos son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Existen tipos básicos de tejidos en el organismo: el cartilaginoso, nervioso, muscular, conjuntivo, adiposo, epitelial y óseo. Nivel de órganos. En el nivel de órganos se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. Los órganos son estructuras compuestas por dos o más tipos de tejidos. Poseen funciones específicas y suelen tener una forma característica. Nivel de aparatos y sistemas. Un aparato sistema está formado por órganos relacionados entre sí con una función común. Un ejemplo es el aparato digestivo, que degrada y absorbe alimentos. Está compuesto por la boca, las glándulas salivales, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo, que es el sexto y último nivel de organización estructural del cuerpo humano. La planimetría anatómica nos sirve para estudiar mejor y de una forma muy precisa el cuerpo humano. En general, son líneas imaginarias que inician en ciertas estructuras anatómicas reconocidas con el fin de dividir en planos al ser humano para localizar estructuras anatómicas o lesiones patológicas. El objetivo de esta es proporcionar las direcciones necesarias para ubicar en el espacio los elementos anatómicos en posiciones y orientaciones convencionales, valiéndose de líneas y planos. Existen ejes y planos de sección que dividen al cuerpo humano. Un eje es una línea recta, formada por una sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Para establecer referencias espaciales en las descripciones anatómicas, se emplean tres ejes dispuestos perpendicularmente entre sí, llamados ejes ortogonales. El primero es el eje longitudinal del cuerpo, que es craneocaudal, de orientación superinferior
y dirección vertical. Su extremo superior pasa por el punto más alto del cráneo, llamado vértex. Al nivel de la pelvis pasa por el centro de gravedad del cuerpo, y en su extremo inferior se ubica entre ambos pies. El eje sagital es ventrodorsal, de orientación anteroposterior y dirección horizontal, atravesando el cuerpo de adelante hacia atrás. El eje transversal es laterolateral, de dirección horizontal, dispuesto de lado a lado del cuerpo. Los planos. Los planos son superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo para dividirlas. En primer lugar, tenemos a los planos coronales, también llamados frontales. Son planos dispuestos verticalmente y de lado a lado, que dividen el cuerpo en una porción anterior y otra posterior. Los planos sagitales son planos verticales, orientados en sentido antero-posterior. Dividen el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Y por último, tenemos a los planos horizontales. Los planos horizontales son planos dispuestos transversalmente, de lado a lado y perpendiculares a los planos verticales. Dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y sostienen órganos internos. Huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras separan las distintas cavidades corporales entre sí. Cavidad craneal, constituida por los huesos del cráneo, que forman un espacio hueco en la cabeza. Contiene al encéfalo. Conducto vertebral, también llamado conducto espinal, formado por los huesos de la columna vertebral, que contiene la médula espinal. Cavidad torácica. Está formada por las costillas, los músculos del tórax, el esternón y el segmento torácico de la columna vertebral. Cavidad pericárdica. Es un espacio que se encuentra dentro de la cavidad torácica, lleno de líquido que rodea el corazón y dos espacios ocupados por líquido denominados cavidades pleurales, cada una de las cuales rodea un pulmón. La parte central de la cavidad torácica se denomina mediastino. Se encuentra entre los pulmones y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma. Contiene todos los órganos torácicos excepto los pulmones. La cavidad abdominopélvica se extiende desde el diafragma hasta la ingle y está rodeada por la pared muscular abdominal, los músculos y huesos de la pelvis. Se divide en cavidad abdominal y cavidad pélvica. La cavidad abdominal es la parte superior de la cavidad abdominopélvica. Contiene al estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso.
y la cavidad pélvica, que es la parte inferior de la cavidad abdominopélvica. Contiene la vejiga, parte del intestino grueso y los órganos del sistema reproductor. En conclusión, todas estas generalidades fueron establecidas para un mejor estudio del cuerpo humano, y así no caer en desacuerdos. De este modo, tanto estudiantes como profesionistas de las ciencias de la salud pueden hablar dentro del mismo lenguaje médico sin temor a interpretaciones erróneas. Simplemente, es un medio que facilita el estudio de la anatomía, de ahí la importancia de conocerla y manejarla. Y este video didáctico es una forma más dinámica de hacerlo.